De 12 a 2, la información completa es por TNE Canal 58 desde Moca, provincia de Espaillat. Acceso sin límites, acceso a la información, pues, y las dos caras. El pasado viernes, y ya lo anunciamos, estuvimos hablando de situaciones que vimos en diferentes centros de Bonagua y de, ¿cuál es la otra zona, Darling? Las Guasumas. Agradeciendo la invitación que nos hizo Damián como presidente de la ADP, filial Moca, donde el doctor Lidia Estrella y un servidor estuvimos viendo, porque en un momento dado Damián hablaba de estas necesidades de estos centros y nosotros decíamos, es que no puede ser de la manera que Damián lo expresaba. Y nosotros entonces quisimos ir con nuestras cámaras para ver. Ya está con nosotros aquí en estudio y luego de ver este video que estamos haciendo un resumen, le estaremos recibiendo al director del distrito 0606. Entonces, nos vamos con el resumen de lo que presentamos el pasado viernes para conocer la otra cara de la información. Bueno, aquí tenemos evidencia de los trabajos inconclusos de parte del ministerio, que lo abandonaron y hasta la fecha no han venido a concluir lo que es el comedor del centro educativo, representando esto un peligro para los jóvenes. Y hay parte de la cocina, teniendo un comedor prácticamente listo, no ha sido habilitada la cocina, ni las losetas de la cocina. Hace más de 6 años que se inició y todavía seguimos insistiendo con la terminación del mismo. En el centro Francisco Antonio nos hacen falta más de 5 aulas. De hecho, los estudiantes de bachillerato de primer y segundo grado no pueden tomar clase en el centro porque no caben. Ya tomamos la biblioteca, el laboratorio, ya tomamos el salón de actos, salón de maestros para aula. Hemos solicitado aula móvil y no llegan. Pero tenemos más de 5 años esperando la terminación de este centro educativo, que constituye una vergüenza para la región, una vergüenza para la comunidad, una vergüenza para la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader y del ministro Furcal, porque a su llegada dijo que lo primero que iba a hacer era terminar estos centros que estaban en este tipo de fase. Y podemos ver el estado de abandono que tiene este centro educativo, con la necesidad que necesitamos espacio por doquier y no terminan de concluir el centro. Como pueden ver, en un ambiente donde los niños están hablando y del otro lado se escucha el mismo ruido. Miren la pared que divide. Paredes improvisadas con cartón para que fluyan 2 cursos en la misma aula es prácticamente imposible. Los maestros salen sin garganta, salen sin salud, pero los niños no reciben la calidad de la educación que deben, porque empezando por la estructura no tiene el espacio idóneo para recibir el pan de la enseñanza. Y el techo es una también de las condiciones que tenemos aquí, que hay muchas filtraciones. El centro, la situación que más nos está afectando ahora es que, si ustedes pueden visualizar detrás de mí, tenemos 2 enramadas habilitadas para que los niños puedan recibir el pan de la enseñanza, porque no hace falta aulas. Y eso de hace varios años que estamos con esa necesidad solicitándole al Ministerio de Educación, porque ya un señor de la comunidad nos ha dado ese terreno para que construyan el comedor y las aulas que nos hacen falta, pero no nos han resuelto. Cada vez que vienen personas del Ministerio de Educación a medir, nos dan una esperanza y se van y no nos llaman y responden, porque estamos en la misma situación, en la misma condición. Si nos podemos ver las filtraciones, estamos recién pintadas las escuelas y las filtraciones dañan la pintura, porque cada vez que llueve también, eso es como si fuera un manantial que pasa, los niños se mojan los cuadernos, los baños se pueden entrar de tanta agua que cae. Entonces, no hacen falta personal de apoyo y administrativo en el centro también. Vemos que la cancha no cuenta con el soporte del lugar, no tiene su aro para practicar, no tiene su canasto, no tiene las mínimas condiciones. Esas son parte de las precariedades que tiene nuestro centro educativo. Condiciones improvisadas, aula improvisada, espacio improvisado, falta de recursos adecuados. En este centro educativo tenemos una filtración que está prácticamente, ya se ha llevado la pintura que se le dio. Son muchas las necesidades y precariedades de este centro educativo, así como de muchos otros de la provincia, de municipio y de esta seccional de ADP. Este centro educativo no tiene parqueo para los vehículos. Este centro educativo no tiene comedor para los niños ni los maestros. Este centro educativo
tiene los pozos sépticos tapados porque los filtrantes no lo han construido y las autoridades no han resuelto esa problemática. Tiene una pared en derrumbe que constituye un peligro para la comunidad. No hay espacio docente, hace falta personal. Este centro educativo está en un punto de colapso y las autoridades no han venido en su auxilio por más denuncias que hemos realizado de esta realidad. NJ Productora, acceso sin límites, la mejor vía de estar comunicados. Ahí vimos un resumen de lo que nosotros compartimos el pasado viernes, que el viernes lo hicimos más amplio, pero por tener al señor Alexander Báez, quien es el director 0606, y para ponerle en contexto, para que él sepa de lo que nosotros compartimos, pues ahora vamos a escuchar la versión del ministerio como tal. Así que damos las buenas tardes, ponemos la alfombra roja de este programa y les damos los micrófonos de NJ Productores de este programa Acceso Sin Límites. Gracias por venir. Nosotros le emplazamos el pasado viernes de que estuviera aquí porque entendíamos que muchas de esas necesidades eran necesidades simples, a simple vista, ¿no? Sencillas, a simple vista de resolver, y que entendíamos que había dejadez. Pero él nos va a explicar por qué de estos fallos. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, Nicolás, y a todos los demás que nos acompañan. Pues agradecido por la oportunidad que nos da, más de responder las inquietudes de Damián. Venimos a aquí decir, no es Damián, aquí fuimos nosotros que fuimos, porque bien, no creíamos lo de Damián. Muy bien, pues venimos a expresar lo que hemos venido realizando desde que llegamos al Ministerio de Educación vía nuestro distrito 0606 de Moca. Decirle que nosotros fuimos de los 48 municipios que iniciaron clases semipresencial después de la pandemia, y desde el ministerio orientaron un protocolo a seguir. Se realizó un levantamiento en esos 48 municipios donde la positividad estaba controlada, y aquí vino una comisión amplia del ministerio y nosotros ubicamos a cada técnico para que la acompañara a esa comisión y visitaron escuela por escuela para identificar las necesidades de las escuelas, para así darles respuesta y ponerle en condiciones óptimas para el inicio de las clases. Cuando nos encontramos con situaciones que ahí vimos en el video, por ejemplo, por tocarte un caso, la escuela de Jábaba, que tenía unas filtraciones graves, y la arquitecta que viene del ministerio pues nos orientó que ese centro no podía ser pintado porque sería una inversión gratis, pintar un centro en las condiciones que estaba. Sin embargo, es la directora que nos impulsa a que el centro sea pintado, que ella dice que sin esas condiciones ella no puede recibir a los estudiantes, y nosotros pues accedimos a su petición. El ministerio organizó un proceso en 4 etapas de mantenimiento. Una primera etapa que estuvimos nosotros, los 48 municipios que iniciamos, una segunda etapa, según se iban agregando otros centros. Esos centros que estaban en esa gravedad se trabajaron en una 4ª etapa. Por ejemplo, es el caso de Aurora Tavares Beliá, que las condiciones de ese centro estaban en peores condiciones, y gracias a Dios ese centro fue corregida todas las filtraciones que tenía en Juan López, y pueden ir a visitarla. Pero también el CCR La Isleta, que es también un centro que nosotros tenemos escuela, hay un centro de prepara, de educación de adultos en ese centro, y tenía filtraciones graves, y fue corregida también ese centro. ¿Por qué? Porque se esperaron a esa 4ª etapa, que era donde se iban a corregir las filtraciones, porque tienen que pasar por un proceso de licitación que es más amplio. El problema de mantenimiento correctivo se resolvía muy fácil, no tenía que pasar licitación, y por eso ese centro que vimos de Java está en esa condición hoy día. Pero sin embargo nosotros estamos trabajando, nosotros fuimos al ministerio y le planteamos la situación, y ya se están dando los pasos del lugar para venir y corregir la situación de filtraciones graves que tiene ese centro. Nosotros estuvimos con la compañía de la directora regional, estuvimos visitándola para que vieran que nosotros estamos trabajando esos procesos, pero ya lo hemos enviado en varias ocasiones al Ministerio de Educación. Pero decirte que nos hemos encontrado con problemas en todas las escuelas. Nosotros, aquí es uno de los distritos más grandes del país. Nosotros tenemos 138 centros educativos que debemos dar seguimiento. Y hemos estado corrigiendo. Aquí hay mucha necesidad de aula, porque hubo un problema que lo provocó la gestión pasada. Aquí se impulsaron a los centros educativos a jornada extendida a su totalidad. Nosotros nos encontramos con un solo centro que no era jornada extendida. Centros que tenían 4 aulas,
que se desenvolvía muy bien con 170, 180 estudiantes, lo llevaron todos divididos con mampara, que lo hizo la gestión pasada, lo llevaron a jornada extendida sin tener sin estar preparado. Entonces, desmontar todo ese proceso de división de aula con mampara, pues es un proceso, porque hay que construir escuelas para poder desmontar eso, porque ya la jornada extendida está. Entonces, quitarle la alimentación a esos niños, pues sería un poquito difícil. Nosotros hemos estado resolviendo las situaciones de necesidad de aula. Había una demanda por más de 20 años, por ejemplo, la escuelita de Higuerito, la Nueva Esperanza, que yo me imagino que ustedes tuvieron oportunidad de ver la situación de esos niños que tomaban clases hasta debajo de una mata. Ahora mismo estaban recibiendo clases en la marquesina de una casa que una madre solidaria de allá de la comunidad pues la acogió. Sin embargo, esta escuela, inmediatamente nosotros le presentamos esa situación al ministro, atendió, dijo, comunícate con los padres, reúnelo mañana mismo y anúnciale que la escuela será construida, y la escuela está construida. Tenemos una situación por lo que le expresaba de llevar esas escuelas a jornada extendida sin estar preparadas. Oliverio Espaillá, una escuelita de 4 aulas con 179 estudiantes. ¿Qué hicieron? Lo llevaron todo, lo dividieron con mampara, vino la destrucción de las mamparas. Era una situación caótica en la que se encontraba esa escuela. Sin embargo, le gestionamos aulas móviles para que se hicieran las divisiones del lugar, y gracias a Dios pues están ahí. Hemos estado resolviendo, como decía, son 138 centros educativos que nos competen, y es imposible pues a todos a la vez irles resolviendo. Entonces, tenemos por ejemplo los casos de 3 centros educativos que están a 80, 85%, uno que está de la zona de Higuerito, que es el que está más atrasado, y nosotros hace aproximadamente 15 días estuvimos en el ministerio planteándole la necesidad de esas escuelas y de esas aulas, y el ministerio nos explicó que hay más de 400 escuelas en el país en esas condiciones, que se le agotaron sus recursos. Nosotros tenemos los ingenieros ubicados y todo ese proceso, y lo han convocado. Incluso la que está en Antonio Guzmán, en esta gestión se logró que ellos terminaran la cancha, le desembolsaron algunos recursos. Entonces, hemos estado trabajando. Es bueno destacar, por ejemplo, una parte importante que vimos ahí en la escuelita de la Élida de Jesús Valdera. Esa está en Bonagua. Esa escuelita, que hay unos niños que están recibiendo clases en una rancheta. Nosotros, que hemos visitado la totalidad de los centros educativos, y muchos más de una ocasión, para que no nos cuente, sino viendo con nuestros propios ojos qué es lo que está pasando en esa escuela. Lo que se dio fue que el ministerio ha orientado la ampliación de cobertura, porque para nadie es un secreto que a menor temprana edad que tú inicias la clase, la escuela, pues mejor desempeño, mejores frutos pues se obtienen con los estudiantes, y ha orientado ese proceso de ampliación de cobertura ahí a coger los niños de 4 y hasta de 3 años, el Ministerio de Educación. ¿Qué sucede? Que ahí la directora determinó, ella, sin consultarlo con nosotros, sacó los niños de un aula para rodarlo del aula a la rancheta y buscarle un espacio a los niños de kinder que no estaban en la escuela. Esos niños de kinder no estaban en la escuela, ¿entiendes? No había que provocar una situación por unos estudiantes que no están, porque siempre hay un protocolo para la ampliación de cobertura que se orientó donde existieran aulas adecuada y donde estuviera el maestro para acoger a esos niños. Y la directora pues acogió a los niños de la comunidad y lo llevó, hizo ese cambio a esa rancheta. ¿Entiendes? Que es una irresponsabilidad de la directora, que me gustaría que fuera ella la que presentara, y no sale ella presentando la situación. Pero otra cosa importante que destacar de ese centro, vi en el video que destacaban algunas situaciones de un toma corriente y hago cosas de baño. Ay, que no hay recursos. Yo tengo aquí, te puedo demostrar que ese centro tiene más de 120,000 pesos en sus cuentas. Entonces, es cuestión de gestión. Esos arreglos menores, los directores son responsables. Nosotros, como decían en el video anterior, nosotros somos los representantes del ministro, pero aquí en la provincia, pero los directores son los representantes del ministro en las escuelas. Entonces, es una cascada. Cada quien debe de asumir sus responsabilidades con recursos, y aún no teniendo recursos, ellos saben que toman fiado
a préstamos a las ferreterías. Entonces es cuestión de gestión. Entonces duele que personas pues se presten a querer desnotar el trabajo que nosotros hemos venido realizando. Gracias a Dios pues, y así lo creemos, que con este ministro, la educación de nuestro pueblo, pues se va a hablar de un antes y un después en el Ministerio de Educación por la calidad humana y el interés del ministro Roberto Fulcar en que se eleve la calidad de la educación de nuestro pueblo. Ahí vemos a diario los distintos proyectos que el presidente en compañía del Ministerio de Educación pues ha propuesto, por ejemplo, la creación de más de 70 politécnicos, las cátedras ciudadanas y muchísimos otros proyectos que tiene el ministerio. Pero es bueno que ustedes sepan, que para nadie es un secreto, que los resultados en educación no se logran de la noche a la mañana, de un año para otro, sino que se espera por lo menos de 4 a 7 años para obtener resultados en educación. Hay una queja, Alex, sobre el nombramiento o la falta de personal de apoyo administrativo en las diferentes escuelas, además de la conclusión o culminación de los centros como el que tú mencionabas de ahí, del Antonio Guzmán, y otros centros que también son necesarios que estén. Por ejemplo, esa escuela que están citando allá, esos niños quizás no deben estar en esa escuela, pero deben estar en alguna parte. Entonces, sobre eso hay quejas, la construcción de escuelas y también el nombramiento de personal de apoyo administrativo. ¿Qué dice el ministerio sobre este particular? Con lo de que te decía de la escuela, vuelvo y te reitero, esos niños están en esa rancheta porque acogieron los de kinder, los de 4 años, que no estaban. Pero deberían estar regulados. No, porque la educación te contempla solamente de 5 años en adelante. Entonces, ahora que se está hablando de la ampliación de la cobertura y se orientó donde estuvieran las condiciones. Entonces, ese problema lo provocó ella, pero nosotros aún así estamos trabajando, como te decía, hemos estado trabajando directamente, planteando la necesidad de esos centros educativos que están en esa fase ya de 85 o 90%. Por ejemplo, nosotros tenemos el Politécnico Andrés López Cruz, que tiene una matrícula de más de 900 estudiantes. Entonces, ese centro del Antonio Guzmán vendría a desahogar el Politécnico Andrés López Cruz. Lo mismo que el centro que está en las Guasumas. Nosotros siempre nos opusimos a la construcción de ese centro de las Guasumas, porque es un centro que pone al estudiante en riesgo, y ustedes saben lo que sucedió en ese centro educativo, en plena autopista ahí, y nunca estuvimos de acuerdo en la construcción de ese centro, habiendo otros terrenos. Entonces hay que valorar y evaluar qué hicieron las autoridades cuando habían otros terrenos para construir. Pero vuelvo y te reitero, nosotros no nos detenemos, pese a que ellos no han actuado, nosotros sí le estamos dando respuesta a las necesidades, a las demandas de las comunidades educativas. Alexander, tú apuntabas ahora que cada centro educativo de esos tiene una cuenta, ¿verdad? Sí, así es. Está sustentada por que el ministerio le envía los recursos centralizados. Lo que es situaciones menores. Por ejemplo, la escuelita que nosotros acabamos de ver, que tiene el problema con el séptico, ¿verdad? Que es un problema que se soluciona con 30,000 pesos. Ellos dijeron que lo han cotizado y cuesta 30,000 arreglar. Exacto. Entonces, y que no tiene los 30,000. Exacto, que ellos no lo tienen. La directora no decía eso. Es lo que te decía, nosotros si era la Eulalia de Jesús Bardera. No, la Eulalia no. La después de esa... bueno, se me fue el nombre. No, pero está en el reparadero. Sí. Es exacto. Nosotros nos reunimos con un personal del ministerio y le planteamos la situación de muchas situaciones con problemas de los sépticos. Y la semana pasada nosotros teníamos una comisión del ministerio aquí trabajando con sépticos. Lo hemos hecho con otros centros. Hemos utilizado recursos propios del distrito para solucionar el séptico. Por ejemplo, la escuelita que está detrás de la gallera, ¿cómo que le llama esa? Los pilones, la escuelita de los pilones tenía un problema con los sépticos y nosotros con los recursos nuestros y una colaboración de ellos les resolvimos la situación, y así el ministerio le da dando respuesta. Con la situación de la pandemia, los camiones que vienen a resolver esas situaciones con los sépticos estaban difíciles. En Santiago pues no había, y desde el ministerio han estado enviando. Lo único que deben de solicitarlo, siempre hemos orientado a la encargada de descentralización del distrito, y esta a su vez lo solicita el ministerio, y han estado dando respuesta a la situación de los... Pero no a ese centro, porque ellos dicen que no
Entonces, si nos enfocamos en ese centro, usted me dice que lo han hecho en otro, pero nosotros estamos hablando de ese problema específico. Y qué bueno, don Alexander, que usted ha venido a compartir con nosotros y siempre ponemos las puertas de nuestro programa para que puedan decir lo que hagan. Pero a mí me hubiese gustado que en el día de hoy usted me venga a dar respuesta a los problemas que hemos presentado específicamente, porque siempre nuestro espacio ha estado abierto, que es la primera vez que les tenemos y qué bueno que sea así, y espero seguirlo teniendo porque vamos a seguir visitando los demás centros. Ahora, a mí me gustaría que usted me hable de estos centros, porque por ejemplo, en el caso donde Damián es director, el Castillo, ¿no? Él nos decía que él lo que necesitaba es una tubería que está a la intemperie, que se le termine un comedor y una puerta, incluso la violaron. Sin embargo, ahí lo que se mandó a pintar y él dijo que no necesitaba pintura. Sí. Y se pintó porque había que gastar la pintura y había que pagar esa pintura, no porque el centro lo necesitara. Entonces eso es desperdiciando dinero. El otro centro que vimos es una construcción que tiene más de 5 años paralizada. Si vamos a seguir hablando del pasado, ya ustedes tienen casi 2 años. Y lo que estamos oyendo es lo mismo, justificaciones que no han hecho nada para avanzar. Pero el centro que queda ahí, que usted al lado de la canchita, dice que los niños no lo pueden sacar al patio cuando llueve porque se entapona, porque se vuelve una laguna y los niños no pueden salir en su recreo, ¿no? Y peor aún, la división con cartón. ¿Usted cree que una educación puede ser eficiente cuando hay una separación de un cartón de un cuarto a otro? El otro centro de Eulalia. Qué bueno saber que Eulalia tiene recursos para resolver esto. A mí me gustaría ver una acción más activa de parte suya y de su equipo, porque entonces ustedes tienen que emplazar a la directora que con los cuartos que le entregan sea resuelto puertas que están casi cayéndose, tomas corrientes que no funcionan, los baños que no tienen puerta, que los niños tienen que hacer sus necesidades a la vista de otros. Si fuera yo no me puedo sentar ahí, yo no puedo permitir que me vean. Entonces los niños tienen que hacerlo así. El agua se está botando de manera constante y dice que la llave no cierra porque no funciona. Y a pesar de que ellos dicen que hace 3 meses que esto fue reparado y los ingenieros se robaron los cuartos, es lo que nosotros podemos testimoniar, porque ya no sirve. Y peor aún, ¿cuánto cuesta un tablero? ¿Usted que sabe de deporte? 20,000 pesos. ¿Vale? 20,000 pesos un tablero. La forma de darle educación física a estos niños es jugando al pañuelito, correteando, porque no pueden tirar una bola, porque no hay un tablero para eso en ese centro. Entonces son como necesidades, don Alexander, que usted dice, no deberíamos ser más eficientes cuando hablamos de acciones en favor de los estudiantes. Bien, para darte respuesta, por ejemplo, en el caso de Damián, en una reunión con una comisión del Ministerio de Mantenimiento Correctivo, ella hacía la misma queja y ellos le expresaron cuál es la situación. Si tú tienes, por ejemplo, un edificio pintado y tiene 7, 8 años pintado, pues amerita de darle mantenimiento para que la pintura no se deteriore. Es lo que le explicaba el ingeniero Damián. Y con relación a esas necesidades de los comedores inconclusos, de esas alcantarillas inconclusas, el ministerio ha estado dándole seguimiento a esos procesos, porque fueron procesos que se entregaron como concluidos en la gestión pasada. Entonces, el ministerio, pues, lo que debe hacer es someter a esos ingenieros que entregaron eso por terminado, y esa es la situación en esos centros. En el caso de la Eulalia de Jesús Valdera, como usted expresaba, si tenemos que emplazar a los directores, lo vamos a hacer, porque da mucho que hablar que un director con recursos pues no le dé respuesta a las necesidades menores que tenga en los centros educativos. Y como ya te expresaba, los centros educativos que están en conclusión, que están paralizadas su construcción, nosotros en múltiples ocasiones, en varias ocasiones hemos ido al ministerio y la información que tenemos que esos centros estaban en un proceso legal, que se habían agotado sus recursos. Por ejemplo, si ese centro estaba para concluirse con 400 millones, por ponerte un dato, una información, y se agotaron los recursos, pues estaba una situación legal que ameritaba pasar por el Senado. Entonces, vuelvo y te reitero, son más de 400 en el país. Nosotros nos encontramos con un país paralizado, con un país en pandemia, con crisis económica, y gracias a Dios, pues el ministerio dando respuesta con menos, ahí está dando respuesta. Nosotros, por tocarte un caso, en la gestión pasada no se entregaron 400,000 equipos tecnológicos, y a la fecha nosotros hemos entregado aproximadamente 2 millones de equipos tecnológicos. Los libros, que era una demanda de más de 8 años, decía el profesor Damián, pero que
llegaron tarde. Y no llegaron los registros. Llegaron tarde. Tenían más de 8 años que no llegaban. ¿Y los registros? Está en proceso también. Los libros son más importantes que los registros. ¿Sí? Porque con los libros, los muchachos, pues es una herramienta para obtener conocimiento, los aprendizajes. Entonces, es un proceso, voy reitero. Hay que elaborar. El año pasado nosotros trabajamos con un registro digital y los directores saben que esto ha sido algo de siempre y nosotros no aspiramos que sea igual, pero el ministerio en cualquier momento los registros estarán llegando y nosotros no queremos excusar situaciones que se habían podido resolver, pero estamos aquí, como le decía, para darle cara y para darle frente y respuesta a las necesidades que se vayan planteando. Pero vuelvo y te reitero, yo soy el ministerio en el distrito, pero los directores son el ministerio en cada uno de sus centros. Entonces, cada director debe de velar para que las clases pues se puedan impartir en condiciones óptimas si tienen las facilidades. Como decía, el ministerio envía los recursos descentralizados que estaban atrasados. En la gestión pasada no se entregaban los recursos y gracias a Dios, como te decía, se han estado entregando. Esos recursos descentralizados, la ley de educación contempla que se entreguen el 2.5 de los fondos de educación. Sin embargo, en la gestión pasada nunca se llegó a 1.4. Y ahora el ministerio aprobó que lleguen ese dinero. Esos centros pequeñitos que tienen estudiantes en su cantidad de 30, 60, el ministerio orientó para que se triplicaran los recursos, ¿entienden? Para que estas escuelas pues, pudieran funcionar con los recursos descentralizados. Si un estudiante en una escuela, por ejemplo, recibía 10,000 pesos, que en vez de los 10,000, que reciba 30,000. Y los de 60 en adelante se le duplicará. Y todos, como le decía, van a recibir el 2.5, que es lo que contempla la ley de educación. ¿2.5 del presupuesto de educación. Tenemos al doctor Luis Díaz Estrella vía Zoom. Por compromisos en Santo Domingo, él no pudo estar con nosotros, pero él me pidió que le permitiera participar a pesar de estar vía Zoom, porque él estuvo acompañándome en estas visitas que hicimos en estos 5 centros, que decimos que son 4, porque hay uno que está a medio de construir y que se cree que va a ser una extensión del castillo. Doctor Luis Díaz Estrella, vamos a ver si te hacemos la conexión con él. Me dice que está en Zoom, vamos a ver. Luis, ¿me escuchas o no? Ok, pues adelante, Luis Díaz. Activa, es solo con audio. Luis Díaz. Adelante, Luis. Buenas. Ya ahí estoy. Ahora sí. Vamos a ver. Yo me conecté ahora, Nicolás. No sé si ya se han dado explicaciones y eso, porque tuve que venir a Santo Domingo. Contextualízame en qué nivel estamos. El señor Alexander nos está explicando las situaciones de por qué están estos centros de la manera que están. Y a 2 años, señor Alexander, buenas tardes, a 2 años ya prácticamente usted debe haber asumido esto, no ha habido manera de resolver esta calamitosa situación. Les reitero lo que le explicaba a Nicolás. A 2 años en pandemia, ¿entiendes? Nosotros tenemos aproximadamente 1 año que volvimos a la presencialidad total. Y le decía, nosotros recibimos un país en crisis. En el Ministerio de Educación no se compraba material de bioseguridad, los equipos tecnológicos. Entonces, el ministerio ha estado priorizando necesidades y le explicaba la situación de esos centros en construcción. Están en una situación que le dicen nudo legal, porque todos sus recursos, por lo que debieron estar concluidos. La gestión pasada le entregaron los recursos para que estuvieran construidos esos centros. Sin embargo, no lo terminaron, no sabemos por qué. Entonces, lo que debe hacer el ministerio es emplazar a esos ingenieros para que den la cara y concluyan esos centros educativos. Justamente es eso lo que queremos y ustedes no lo han hecho. Y la pandemia no es justificación. Sí. O sea, ustedes no compraron material de bioseguridad porque las escuelas estaban virtuales, las clases estaban siendo virtuales. Entonces, la prioridad nunca fue con gastar todo el dinero en material de bioseguridad porque, reitero, era virtual. Entonces,
Lo que sí debieron aprovechar fue para reparar estas escuelas, que la verdad que da vergüenza. Además, yo le digo, los ingenieros que hace 2 meses creo que fue que pintaron la escuela de Bonagua, Nicolás seguro que le puso las imágenes y le va a decir el nombre, que la pintaron y que la arreglaron, eso se dañó de una vez bajo su dirección. Así es, yo le explicaba de centros que tienen problemas de filtración. Entonces, desde el ministerio se trabajó con el proceso de pintura por etapa. Una primera etapa, ahí nos incluyeron a los centros, a una cantidad de centros nuestros, que fuimos 48 municipios que iniciamos clase presencial. Esos centros que tenían problemas de filtraciones debieron de esperarse a una cuarta etapa. Sin embargo, directores, pues, lo que querían era que le pintara y que le pintara, y se pintaron. Sin embargo, centros que esperaron al proceso de corrección de filtraciones que debían pasar por licitación, pues se corrigieron. Nosotros tenemos, le explicaba, por ejemplo, el CCR La Isleta, que funciona en una escuela de adultos en ese centro, tenía filtraciones graves y ya le corrigieron las filtraciones con lonas afácticas, pero también Aurora Tavares Beliar, tenemos también el Francisco Antonio Arias, y otros centros que no nos llegan a la mente, que se corrigieron las filtraciones. Ese centro de educación laboral, por ejemplo, que está aquí en el barrio Roque, tenía unas filtraciones graves y ese centro se corrigió. Hay centros que hasta abanico le han instalado y se han estado realizando los trabajos. Voy y te reitero, el asunto de las construcciones no es aquí está, vamos a construir, sino que quien recibe, el ministro, cuando recibe todas esas informaciones, pues debe ver en qué condición están esos centros. No es construir por construir, sino debe ver si a usted le entregaron 50 millones para construir esa escuela y usted no la construyó. No, yo voy a construir con yo debo de ver y analizar qué fue lo que pasó, porque no voy a permitir que aquel ingeniero que le entregaron para que concluyera, pues se quede con ese dinero. Si debió concluir la obra con el dinero que se entregó, debe de concluirlo, debe dar la cara a ese ingeniero. Finalmente, Luis, de tu parte. Bueno, no, justamente eso es lo que estamos reclamando. O sea, es cierto, la administración anterior hubo una serie de vagabunderías, de irresponsabilidades que se hicieron, pero es que ya ustedes, la responsabilidad está sobre esta administración de garantizar, de exigir, de someter a la justicia a aquellos ingenieros o a esas autoridades que dieron dinero, por ejemplo, sin terreno, le dieron dinero a ingenieros sin terreno. Pero en el caso específico de Moca, esa misma escuela que Nicolás le está diciendo, los estudiantes están en una rancheta, los estudiantes están bajo signos, o sea, en condiciones realmente, ahí no hay condiciones para dar clases. ¿Qué usted va a hacer con eso? Yo le explicaba y vi el video cuando usted expresaba que yo soy el ministro aquí en España, en Moca. ¿No? Esa directora de ese centro es la ministra en esa escuela. Y yo le explicaba a Nicolás y a los demás que esa directora fue la que provocó esa situación de ese centro educativo. Ahí el ministerio tiene contemplado la ampliación de cobertura, de acoger los niños de 4 años, que no lo contemplan, pero sin embargo el ministerio ha orientado que donde existan las condiciones, donde hayan las aulas en condiciones, pues que acoja a esos niños, que hagan los levantamientos en las comunidades y que acojan a esos niños. ¿Qué sucedió? Que la directora, pues, sin tener el aula habilitada para ello, pues lo que prefirió fue sacar los niños que tenían un aula, llevarlo a la rancheta, que está para construir un comedor, y llevar los niños al aula. Entonces, no podemos actuar de esa manera. Nosotros, la directora actualmente está en vacaciones. Nosotros vamos a convocar a la directora, porque esto es un daño que lo provocó ella, y nosotros les reclamamos a la encargada de nivel inicial esa situación para visitar y monitorear esos centros y a esos directores que están haciendo cosas sin el consentimiento nuestro. Pero entonces usted no tiene control. Usted no tiene control de su gente, director, porque si esa directora ha hecho eso de manera sin consulta, yo entendía que en la escuela hay que hacer todo bajo la directriz del ministerio. Así es. Nosotros nos confiamos, a veces nos confiamos en quien nos delegaba y no nos llevaron información. Nosotros entendíamos que ese centro
no tenía los niños de 4 años. El jueves pasado nosotros tuvimos una reunión casualmente con la directora nacional de educación inicial y hablábamos del protocolo, de las condiciones que debían de darse para acoger a esos niños de 4 años. Y vuelvo y te reitero, esta directora, no sé con qué intención, hizo el levantamiento y sin la autorización nuestra pues decidió. Pero vuelvo y le reitero, nosotros la vamos a emplazar, la vamos a convocar para que ella dé la cara y no vamos allá. Ya los niños están ahí y sería muy más negativo de nosotros pues agarrar a esos niños de 4 años que ya se han cogido y mandarlos a las casas, porque crearíamos un problema mayor. Entonces lo que sí es buscarle solución ya a esos problemas que tenemos. Por ejemplo, ese asunto de las ranchetas, y ubicarlo en mejores condiciones, porque ya el problema está y debemos darle cara a la situación que está en ese centro. Gracias, Luis. Despedimos a Luis Díaz. Cerramos con Luis Díaz. Pedimos el espacio, bueno, lo solicitó Alexander, gracias mil. Esta semana nosotros iremos a nuevos centros. E inclusive recibí una llamada y me dijeron que si lo que nosotros hemos visto nos hemos asombrado, que no esperemos ver lo que nos vamos a encontrar esta semana a un centro específico que estaremos grabando y que lo estaremos compartiendo en los medios de Inge Productora. Ojalá y que estos problemas sean resueltos. Es el interés que nosotros tenemos con mostrar esto y eficientizar. Usted tiene que solicitar más para la capital, porque esos niños no es justo y merecen una educación decente. Así es, nosotros no descansamos. Nosotros hemos estado ahí, por ejemplo, en el caso de los maestros postulantes que pasaron concurso, teníamos esa situación que Moca parecía que no tenía necesidad. Sin embargo, nosotros nos fuimos 2 días seguidos a Santo Domingo para lograr el nombramiento de 151 maestros y vamos a continuar viendo las necesidades que se puedan presentar. Finalmente, y me gustaría brevemente, ¿usted cree que es justo el aumento del 25% que exigen los profesores en este momento? Breve, porque ya tenemos a Nelson Peña que tiene que traer las pinceladas deportivas. Podría ser un 100 o un 50, pero ADP debe entender que las condiciones económicas del país no están para un 25. Nosotros creemos que el ministerio se va a poner de acuerdo, que el ministro Roberto Focal, que es un excelente gestor, se va a poner de acuerdo y vamos a buscar una solución amigable para buscar un punto medio para el aumento que es necesario para el Magisterio Nacional. ¿Usted cree que es necesario? Es necesario. Tal vez no el 25. El 25 entendemos que no estamos en condiciones para un 25 porque hay otras prioridades. Perfecto. Judith Valdés y Nicolás Grullón en J Productora. Acceso sin límites. La mejor vía de estar comunicados.